Comencemos entonces con la clase número 9. Vamos a ver algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a resolver los ejercicios de ciclometría. No son tan complicados, solamente tenemos que aprender las 5 definiciones de las propiedades que se calculan y cómo funciona el modelo ciclométrico. Antes que nada vamos a definir qué es ciclometría. La ciclometría estudia las propiedades de las mezclas de aire y vapor de agua. El aire ambiental es una mezcla de aire seco y vapor de agua. En este esquema se ilustra cómo funciona o cómo se relaciona la humedad o la cantidad de vapor que hay en el aire con la temperatura. Por ejemplo, supongamos que estamos en un ambiente a 20 grados centígrados con 52% de humedad relativa. ¿Qué pasa si disminuye la temperatura? A 10 grados centígrados, en este caso, el aire se va a saturar. El aire se satura cuando la humedad relativa es del 100%, lo que quiere decir que ya no puede contener más vapor de agua en esas condiciones de presión y temperatura. Por lo tanto, si se continúa enfriando, ese vapor de agua, parte de ese vapor de agua, se va a condensar. Eh, Volvamos a estar a 20 grados. ¿Qué pasa si se calienta? El efecto contrario. Si se calienta, el aire va a ser capaz de contener más vapor de agua. Por lo tanto, la humedad relativa va a tender a disminuir a medida que aumenta la temperatura. En resumen, así funciona. Baja la temperatura y puede existir condensado porque al bajar la temperatura sabemos que va a aumentar la humedad relativa. Sube la temperatura y sabemos que no puede existir condensado porque está pasando lo contrario. La humedad relativa está disminuyendo, por lo tanto el ambiente o ese aire ambiental va a ser capaz de contener más vapor de agua. El modelo ciclométrico se basa en tres pilares. El primero nos dice que los componentes se consideran como gases ideales. El aire se considera un gas ideal porque su temperatura es relativamente alta en comparación con su temperatura crítica. Y consideramos que el vapor de agua es un gas perfecto porque su presión en el ambiente es relativamente baja en comparación con su presión crítica. Los componentes se consideran como si estuviesen solos. El vapor se analiza como si no estuviera presente el aire y viceversa. Si recordamos la ley de las presiones parciales, que nos decía que la presión total es la suma de las presiones parciales, podemos decir que la presión del agua en la mezcla será su presión de vapor, es decir, la presión del vapor de agua va a ser considerada como la presión del agua en la mezcla. Y por lo tanto la condensación, si es que existiera, va a ocurrir a la misma presión que ocurriría si no existiría el aire seco. En síntesis, lo que trato de decir es que al considerarse los componentes como si estuviesen solos, como si no hubiera interacción entre ellos, la presión de condensación del agua va a ser su presión de vapor, que es su presión parcial en la mezcla. Sí existe en realidad interacción entre el aire seco y el vapor de agua, pero es totalmente despreciable. Se ha medido y es aproximadamente el 0,5%. Por lo tanto, facilita mucho los cálculos considerar a los componentes aislados o solos y no perdemos casi nada de exactitud. Y por último, el tercer pilar del modelo ciclométrico es que la fase condensada la consideramos agua pura. Por lo tanto, vamos a poder utilizar las tablas de vapor de agua que estuvimos utilizando en termodinámica. Bien, ahora vamos a definir
las 5 propiedades que se calculan generalmente en los ejercicios y los vamos a definir en el orden en el que se van calculando. La primera es la humedad relativa. La humedad relativa no es más que la relación entre la presión parcial del vapor de agua en la mezcla y la presión de saturación del agua para la misma temperatura. Esa es la ecuación para la humedad relativa. Ahora vamos a analizar un diagrama psicométrico. Para hacer este diagrama, en los ejercicios, lo primero que es recomendable hacer es esta curva que representa el 100% de humedad para, a partir de ahí, guiarnos con las demás curvas. Por ejemplo, aquí tenemos una del 50% de humedad. Al tener como referencia la de 100, ya más o menos vamos a saber dónde ubicar la del 50, la de 70, la de 20% de humedad. Algunos puntos que sobresalen, el punto 1 que se ve acá, sobre la línea de temperatura, el diagrama psicométrico analiza dos variables, la presión de vapor y la temperatura. Ahora sí. Sobre la línea de temperatura, si el punto está sobre la línea de temperatura, esto quiere decir que la humedad relativa es del 0%, por lo tanto el aire está seco, y por lo tanto la presión de vapor es cero, porque no hay vapor de agua, por eso la presión es cero. Aire ambiental húmedo, que es lo que generalmente se analiza, se observa. Por ejemplo, aquí tenemos la línea del 50%. El aire ambiental húmedo, la humedad relativa del aire ambiental húmedo oscila entre valores de 0 y 1. Y por último, el aire saturado. El aire saturado es el que tiene la humedad relativa del 100%. Y está saturado porque contiene la mayor cantidad de vapor de agua que puede contener a esa presión y temperatura en esas condiciones. Segunda propiedad, la relación de humedad. La relación de humedad es la relación entre la masa del vapor y la masa del aire. La masa de aire seco, ¿sí? Recordando, como consideramos que son gases perfectos, entonces vamos a utilizar la ecuación general para los gases ideales. De aquí vamos a despejar la masa y la reemplazamos en la ecuación de relación de humedad. Como tanto el vapor como el aire están a la misma temperatura, se puede simplificar porque es igual, es constante para los dos, y la R es una constante, entonces también podemos simplificar, al igual que la presión. Perdón, al igual que el volumen. La presión no, la presión es distinta. La masa molar del vapor de agua y la masa molar del aire, la masa molar del agua la conocemos, es 18 y algunos decimales, y la del aire es 29. Entonces, como eso es constante, podemos simplemente poner 0,622, que es el resultado de dividir la masa molar del agua entre la del aire. La presión de vapor es la presión que ejerce el vapor en la mezcla, es su presión parcial, y la presión del aire la tenemos que despejar de la presión total. La presión total sería la suma de las presiones parciales, es decir, la suma de la presión del vapor y la presión del aire seco. Entonces, para tener esa presión del aire, tenemos que despejarla. Por eso es que es igual a la presión total del sistema menos la presión de vapor. Esto para facilitar los cálculos se despeja, porque vamos a ver más adelante en los ejercicios que los enunciados nos van a dar esta presión del sistema, del aire ambiental, y vamos a poder determinar la presión del vapor. Por eso es que hacemos este despeje. Entonces,
Resumiendo, esa sería la ecuación para la relación de humedad, la segunda propiedad que tenemos que calcular. Sus unidades son kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. La tercera es la entalpía. En este caso, la entalpía, como es una mezcla, es la sumatoria de la entalpía del aire y la entalpía del vapor. La entalpía del aire seco queda definida con esa ecuación. El diferencial de entalpía es igual a Cp por diferencial de temperatura. Tomando como referencia 0 grados centígrados, podemos hacer que esta ecuación sea más simple. Para 0 grados centígrados vamos a decir que la entalpía del aire seco es de 0. Entonces, la entalpía del aire seco nos quedaría H igual a Cp por T. Como estamos utilizando como referencia 0 grados centígrados, siempre en la entalpía vamos a utilizar la temperatura en grados centígrados. Solo en la entalpía, no se van a confundir con los demás cálculos. Esto porque estamos utilizando como referencia 0 grados centígrados. Sus unidades son kilocalorías sobre kilogramos de aire seco. Ahora, para el vapor de agua, la entalpía va a ser igual a la entalpía del vapor por la relación de humedad. Sus unidades son las mismas. Entonces, para calcular la entalpía, tenemos esa ecuación. La entalpía es igual a Cp por la temperatura más la entalpía del vapor por la relación de humedad. La cuarta propiedad es el volumen específico. También la vamos a despejar de la ecuación general para gases ideales. Para el aire seco, esa sería la ecuación. 1,033 es un factor que nos va a ayudar a igualar las unidades, a convertir las unidades. Vamos a utilizar el R de 0,082. Bien, ese sería el volumen específico del aire seco. Recordemos lo que les decía, la presión del aire seco es igual a la presión total del sistema menos la presión de vapor. Sus unidades son metros cúbicos sobre kilogramos de aire. También tenemos esta ecuación para el volumen del vapor, pero solamente la vamos a utilizar cuando analicemos sistemas cerrados. Cuando el sistema no intercambie masa, para definir si existe o no condensado nos puede servir esta ecuación. Ya lo vamos a entender mejor con los ejercicios. Entonces, para el volumen del vapor de agua, esta sería la ecuación. ¿Qué es lo que cambia? Que, bueno, vamos a utilizar la masa molar del vapor, ya no del aire, y que la presión sería directamente la presión del vapor, porque esa es la presión del agua en el sistema. Y la última propiedad es la energía interna. Recordando la definición de entalpía, recordemos que la entalpía es igual a la energía interna más el trabajo de flujo, es decir, más P por V. De esa ecuación vamos a despejar la energía interna. La energía interna entonces sería igual a entalpía menos P por V. Y este factor es para igualar nuestras unidades. 10 a la cuarta sobre 427. Las unidades de la energía interna, al igual que la entalpía, serían kilocalorías sobre kilogramos de aire seco. Bien. Bueno, con esas definiciones, con esos conceptos básicos, vamos a resolver un ejercicio hoy. Dice lo siguiente. En un tanque se tienen 1000 litros de aire a 5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, 38 grados centígrados y 70% de humedad relativa. Durante la noche se enfría hasta 2 grados centígrados y luego alcanza los 27 grados centígrados. Elaborar el diagrama psicométrico del proceso y determinar si durante la noche existió condensado. En caso de existir condensado, determinar la masa del líquido que se condensó.
la humedad relativa en la condición final y el calor intercambiado en el estado 1 y 2 y el calor total intercambiado. Bien, ese sería el esquema para nuestro ejercicio. Es un tanque cerrado que tiene 1 metro cúbico de aire a 38 grados centígrados y a una presión de 5. También nos dice que la humedad relativa es del 70%. Entonces, comenzamos. Para esto vamos a utilizar la tabla de agua saturada, la que utilizamos en termodinámica, la tabla del vapor de agua saturado. Creo que se las pasé a Classroom, pero la mayoría la debe tener igual de termodinámica, esa les va a servir. Bien, lo primero que hacemos es entrar a la tabla con la temperatura para leer la presión del vapor y la entalpía del vapor. Entonces leemos la presión de saturación, perdón. La presión de saturación a esa temperatura sería de 0,0667. Y leemos la entalpía del vapor, que sería de 614. Recordando la ecuación que les di hace un momento de humedad relativa, podemos despejar la presión del vapor. La humedad relativa es la relación entre la presión del vapor y la presión de saturación. Entonces de aquí podemos despejar la presión del vapor. Ya tenemos la presión de saturación, que la leímos de la tabla, entrando con la temperatura. Entonces despejando, calculamos la presión del vapor. La presión del vapor sería igual a 0,0467. Lo segundo que calculamos es la relación de humedad. Esa es la ecuación para la relación de humedad. Ya tenemos la presión de vapor y la presión 1 es la presión que nos está dando el enunciado, la de 5, es la presión total del sistema. Entonces reemplazamos y hacemos los cálculos y tenemos que la relación de humedad es igual a 0,00586. Para la entalpía esa sería la ecuación. El calor específico del aire es, recordemos que era 0,24 para nuestras unidades. Eso lo multiplicamos por la temperatura. La temperatura para calcular la entalpía tiene que estar siempre en grados centígrados. No se olviden de eso, porque estamos utilizando como referencia 0 grados centígrados. Entonces 0,24 por la temperatura, que era 38 si no me equivoco, ¿no? Más la presión, más la relación de humedad por la entalpía del vapor. Bien. La entalpía 1 entonces sería, aquí vamos a corregir, van a disculpar, no sé por qué puse 32. Vamos a corregir algunas cosas porque por esa temperatura. Bien, continuemos. La temperatura 1 es 38, entonces la entalpía 1 sería 12,72. Calculamos el volumen específico. La temperatura, sabemos que para utilizar la ecuación de gases ideales, la temperatura tiene que estar en Kelvin, siempre en Kelvin. La masa del aire es 29 y las presiones es la presión total del sistema menos la presión del vapor. El volumen específico sería 0,179 metros cúbicos sobre kilogramos de aire seco. Calculamos la energía interna. La energía interna sería igual a la entalpía menos el trabajo de flujo. Vamos a calcularla porque me equivoqué calculando la entalpía. Así que tenemos que corregirla.
Menos 8,33. Esa sería la energía interna 1. Y por último, como es un sistema cerrado, podemos calcular la masa. La masa se va a mantener constante. Partiendo de la definición de volumen específico, que es la relación entre el volumen y la masa. Como ya tenemos el volumen total y tenemos el volumen específico del aire, podemos calcular la masa de aire seco. Sería 5,56 kilogramos de aire seco. Bien, para el estado 2 nos dice que el sistema se enfría hasta 2 grados centígrados por la noche. Entonces, hacemos lo mismo, entramos a la tabla para leer la presión de saturación y la entalpía del vapor. Siempre se hace eso cuando se tiene un dato nuevo de temperatura. Entonces, la presión de saturación para esa temperatura sería 0,0070 y la entalpía del vapor 598. Como el volumen se mantiene constante y es un gas ideal, vamos a utilizar esa ecuación para determinar la presión 2. Aquí también recordemos que siempre es con grados Kelvin. La presión 2 sería 4,51. Ahora, como el sistema se está enfriando, tenemos que determinar si existió o no condensado para continuar definiendo el estado. Siempre que el sistema se enfríe tenemos que verificar la condensación. En este caso vamos a ver que es una saturación isocórica. Hay dos tipos de saturación, isocórica e isobárica. Como en este caso la presión está cambiando, sabemos que no es una saturación isobárica y el volumen se está manteniendo constante. Entonces eso nos da una idea de que la saturación va a ser isocórica. Para definir si existió o no condensado, lo que hacemos es asumir un estado imaginario, un estado que nos vamos a imaginar. Vamos a imaginar que el estado se va a llamar 2'. Vamos a imaginar que la temperatura descendió hasta la línea del 100%, hasta la línea de humedad relativa de 100%. ¿Qué quiere decir? Que el aire se saturó. Estamos haciendo de cuenta que en ese estado 2', el aire está saturado al 100%. Todavía no inicia la condensación. Está completamente saturado al 100%. Entonces verificamos la condensación. Para el caso de la saturación isocórica, vamos a utilizar lo que les decía hace un momento, la ecuación del volumen específico para el vapor, que sería igual a 1,033 por R por T sobre masa del vapor por presión del vapor. Como el volumen se mantiene constante, lo que hacemos es calcular el volumen específico del vapor para el estado 1, porque va a ser igual que el del estado 2'. Entonces, el volumen específico del vapor para el estado 1 sería igual a 31,32. Entonces, aquí vamos a utilizar la temperatura de 38, la masa del vapor y la presión de vapor 1, que era 0,046, si no me equivoco. Ese sería entonces el volumen específico. Vamos a hacer esa comparación. Vamos a determinar la temperatura de rocío. Y si la temperatura 2 es menor que la temperatura de rocío, existe condensado. Si la temperatura 2 es mayor que la temperatura de rocío, no existe condensado. ¿Cómo determinamos la temperatura de rocío? En el caso de la saturación isocórica, lo hacemos con el volumen. Entramos con ese volumen a la tabla, ubicamos el volumen del vapor, está entre esos dos valores, entre 39 y 29. A partir de esos valores de volumen vamos a determinar el valor de la temperatura. Y esa sería la temperatura de rocío, interpolando entre esos valores. Nuevamente, con el valor del volumen específico del vapor, entramos a la tabla y leemos y buscamos un valor que se aproxime en la parte de volumen específico del vapor. Y leemos la temperatura para ese valor. Esa sería nuestra temperatura de rocío.
Como nuestra temperatura 2 es menor que la temperatura de rocío, nosotros sabemos que existió condensado. Como existió condensado, la humedad relativa es del 100%. Siempre que existe condensado, la humedad relativa es del 100%. ¿Por qué? Porque el aire se saturó y no existe 101% de humedad, ¿no es cierto? Entonces, como el aire se saturó y la temperatura continúa descendiendo, lo que ocurre es la condensación, pero la humedad se mantiene en 100%. Cuando la humedad es del 100%, la presión de saturación es igual a la presión de vapor. Como ya leímos la presión de saturación, van a disculpar el ruido que se escucha de fondo, es que están haciendo unas reparaciones en mi casa. Bien, continuemos. Como ya determinamos la presión de saturación, entramos a la tabla con la temperatura de 2 grados centígrados. La presión de saturación era 0,0070. Esa va a ser igual a la presión del vapor, porque la humedad relativa es del 100%. La relación de humedad la vamos a calcular con la presión de vapor y la presión. La presión 1, la presión 2 sería en este caso. Todo esto sería 2. La presión de vapor 2 y la presión 2, que era 4,5, la calculamos con la ecuación de los gases ideales. Esa sería la relación de humedad 2. La entalpía 2, utilizamos la temperatura 2 en grados centígrados, que era de 2 grados centígrados, por el calor específico, la relación de humedad 2 por la entalpía del vapor 2, que era 598. Esto lo determinamos también con la temperatura de 2 grados centígrados hace un momento. No es necesario volver a calcular el volumen específico porque es un sistema cerrado. El volumen específico, en teoría, se mantiene constante, al igual que el volumen total. Pero como existe condensado, va a haber una pequeñísima variación del volumen, insignificante, y que no es tomada en cuenta para los cálculos generales, pero en este caso lo vamos a determinar. El volumen específico anterior era 0,1795 y ahora es 0,1785. Calculamos la energía interna 2, va a ser igual a la entalpía 2 menos el trabajo de flujo 2, que es la presión 2 menos el volumen por el volumen específico 2. Esa sería la energía interna 2. Como el sistema se está enfriando, pierde energía. Entonces, por eso el valor de la energía interna 2 es menor que el de la energía interna 1. Y por último, el enunciado nos decía que en la noche se volvía a calentar hasta 27 grados centígrados. Como es un calentamiento, de entrada sabemos que no existe condensado. Siempre, siempre que es calentamiento no existe condensado. De entrada vamos a saber eso. Como siempre entramos a la tabla con la temperatura y leemos la presión de saturación y la entalpía del vapor. Como el volumen se mantiene constante, a partir de esa ecuación de los gases vamos a determinar la presión 3. La presión 3 es de 4,91. La presión vuelve a subir porque el sistema se está calentando de nuevo. Cuando no exista condensado, la relación de humedad se va a mantener constante. Siempre que no exista condensado, la relación de humedad es igual que la del estado anterior. Entonces, la relación de humedad 3 es igual a la relación de humedad 2. Esto se explica partiendo de este análisis de masas. La masa inicial es igual a la masa final. Como la masa del aire es una mezcla de masa de vapor y masa de aire seco, entonces la masa inicial va a ser igual a la masa de vapor inicial más la masa de aire seco, igual a la masa de aire seco más la masa de vapor final. Y recordemos que... Perdón un momento.
Bien, aquí se simplifican las masas y después podemos dividir todo entre masa de aire y recordemos que esta relación de masas es igual a la relación de humedad. Esta es la definición de relación de humedad. La relación de humedad era igual a la relación entre la masa de vapor y la masa de aire. Como ya tenemos la relación de humedad, vamos a despejar de esa ecuación la presión de vapor, porque no hay otra manera de determinar en este caso la presión de vapor. No tenemos el porcentaje de humedad. De hecho, es una de las cosas que nos pide el enunciado, la humedad relativa final. De esta ecuación despejamos la presión de vapor porque ya tenemos la relación de humedad. Tenemos la presión 3. Hacemos los cálculos y la presión de vapor 3 es igual a 0,0076. Determinamos la entalpía 3 es igual a 7,072. Y por último la energía interna 3. El volumen se mantiene constante, el volumen específico. Entonces utilizamos el que calculamos anteriormente. La energía interna 3 sería igual a menos 13,45. Ya podemos determinar la humedad relativa final. La humedad relativa final, para calcular la humedad relativa final, utilizamos la presión de vapor 3 y la presión de saturación 3. La humedad relativa final es de 21,51%. La masa del condensado. Siempre que existe condensado tenemos que determinar la cantidad de condensado que existió, porque generalmente lo pide y porque nos va a servir para el balance de energía. Entonces, la masa final, la masa inicial es igual a la masa final. La masa 1 es una mezcla de vapor y aire seco, y la masa 2 es una mezcla de aire seco, vapor y líquido. Bien, aire seco, con este aire seco se puede simplificar y vamos a dividir todo entre masa de aire seco. Para simplificar los cálculos se hace esto. ¿Por qué? Porque esta relación ya la conocemos. Esa relación de masa de vapor y masa de aire seco es la relación de humedad. Entonces despejamos de esta ecuación masa de líquido, perdón, porque también ya conocemos la masa de aire seco, la calculamos en el primer estado, partiendo del volumen específico. Entonces de aquí podemos despejar la masa de líquido. La masa de líquido, haciendo los cálculos, es igual a 0,0272. Entonces, repitiendo lo que dice acá, aquí se simplifica la masa de aire con esta masa de aire. Y divido todo entre masa de aire seco. ¿Por qué? Porque esta relación ya la conozco y me ayuda a simplificar mis cálculos. Bien, nos pide determinar el calor intercambiado durante el proceso 1-2 y el calor total intercambiado. Utilizamos la primera ley de termodinámica. Como es un sistema cerrado, no existe trabajo. Y el intercambio de calor entre el proceso 1 y 2 va a ser igual a la masa 2 por la energía interna 2 más la masa de líquido por la energía interna de líquido. Esta es la masa final y la energía final, menos la masa inicial, la masa de aire 1 por la energía 1, por la energía interna 1. Todo esto es igual a menos 44,37. Aquí, en esta masa, vamos a utilizar la masa de aire seco, porque esto hace referencia al aire seco. La energía interna 2, que es la energía del estado que calculamos. La masa del líquido, que ya la determinamos. Y la energía interna del líquido, para esa energía interna, vamos a utilizar una aproximación. Vamos a utilizar la temperatura como referencia. La temperatura cuando existió condensado era de 2 grados centígrados. Entonces vamos a asumir que nuestra energía interna es aproximadamente 2. Eso en cuanto al líquido. Aquí nuevamente es la masa de aire seco,
que es 5,56, ya la calculamos, por la energía del estado 1. Para el calor total intercambiado, lo mismo, no existe trabajo. Podemos calcular el intercambio de calor entre 2 y 3 y sumar a este intercambio entre 1 y 2. O podemos hacer directamente un nuevo balance entre masa inicial y masa final, es decir, entre el estado 3 y el estado 1, para determinar el calor total intercambiado. Como en el estado 3 y en el estado 1 no existió condensado, no existe masa de líquido ni energía interna de líquido. Simplemente es la masa de aire por la diferencia de energía interna entre 3 y 1. Ese sería el calor total intercambiado durante el proceso. Y por último vamos a hacer nuestro diagrama ciclométrico, que era lo último que nos pedía. Como siempre vamos a iniciar trazando la línea del 100% de humedad y a la derecha estaría la línea del 70%, que es la humedad relativa del estado 1. Ese punto 1 tiene una temperatura 1 y una presión de vapor 1. Existe una saturación isocórica, la presión varía y el volumen se mantiene constante hasta la saturación. Se satura y continúa descendiendo la temperatura sobre esta línea de 100% hasta la temperatura 2 y la presión de vapor 2. Aquí estaría el estado 2. Y por último, se calienta nuevamente hasta la humedad relativa, hasta la temperatura 3. La presión de vapor se mantiene constante. Perdón, no se mantiene constante. Se calientan, perdón, tuve un lapsus. Bien, se calienta nuevamente hasta 21 grados centígrados y la temperatura 3. Eso es lo que ocurre. 21 grados centígrados tiene que estar a la derecha de 21 grados centígrados, 21% de humedad tiene que estar a la derecha de 70, ¿no es cierto? Y ubicamos la temperatura 3. Ese sería el diagrama para este ejercicio. No sé si tienen alguna duda, queda menos de un minuto, pero si tienen alguna duda nos podemos conectar de nuevo.